Hoy nos vamos a enfocar en los virus. Los virus, por ser tan pequeños, tienen la facilidad de que pueden atacar fácilmente a cualquier otro tipo de organismo, incluyendo los microorganismos, es decir, incluyendo bacterias, protozoos. O sea, el virus puede atacar cualquier tipo de organismo, ¿sí? Precisamente debido a su tamaño, debido a que ellos son muy pequeños. Mm, Dentro de la forma como trabajan los virus, hay un ciclo que se llama el ciclo lítico. Y ahí es donde podemos ver cómo el virus va trabajando a nivel de cada célula. De igual manera, hay un proceso que se llama, bueno, dentro de las células, donde el virus puede o no destruir la célula. Si la destruye, llegamos a una lisis o un rompimiento de la membrana celular. Hay otras que no, que simplemente sale a través de los mecanismos de transporte que tenga la célula y va e infecta otras células, pero no necesariamente destruye las células, ¿sí? Eso va a depender del tipo de virus con el que se esté tratando. Entonces, lo voy a explicar mediante el trabajo que hace un bacteriófago. ¿Qué es un bacteriófago? Es un virus que ataca una bacteria y se denomina bacteriófago porque él tiene la capacidad de eliminar totalmente, ¿no? Romper totalmente la bacteria, deshacer la bacteria, ya queda totalmente inservible una vez el virus ha hecho su proceso. Entonces, voy a explicar primero el ciclo, yo luego les doy el espacio para que ustedes lo hagan, pero por favor prestamos atención a la explicación. En este caso, tenemos dos agentes, ¿no? Por un lado está la bacteria. Les recuerdo que la bacteria es una célula procariota. Al ser una célula procariota, ella no tiene un núcleo definido, todo su material se encuentra disperso en el citoplasma, ¿cierto? Por eso está representada de esta manera, es una célula muy básica. Y por otro lado tenemos aquí a el virus bacteriófago. Esa es la forma de ese virus. Recuerden que es que los virus tienen muchas formas diferentes. Esta es la forma de un bacteriófago. Un bacteriófago tiene una cápside es esta parte de aquí que es como una capa proteica y al interior de esa cápside el virus tiene su material genético, ya sea cadena de ADN o cadena de ARN. Aquí entonces encontramos como una especie de cuello, aquí una plaquita debajo que se llama placa basal y estas que son como las paticas del virus también son de proteína. Toda la parte externa del virus, toda esta parte externa del virus es proteica, está conformada por proteína. Posteriormente, entonces vamos a empezar a ver cómo es el proceso que lleva a cabo un virus. En primer lugar, aparece la absorción o fijación. En esta etapa, el virus, o como su nombre lo indica, el virus se fija a la membrana plasmática o a la pared celular, en este caso, de la bacteria, ¿sí? Como el exterior del virus es proteico, la célula no reconoce al virus como algo dañino, ¿sí? No empieza a ejercer acciones de defensa hacia el virus porque no lo reconoce. La capa externa del virus es proteína y las proteínas, pues obviamente la célula no las va a interpretar como algo negativo. Una vez el virus está adherido a la pared celular de la bacteria, entonces lo que él hace es inyectar su material genético, ¿sí? Entonces viene el proceso de inyección del material genético viral. Recuerden que el material genético ha estado protegido todo el tiempo en la cápside, en esta cápsula de la parte de arriba. Entonces, fíjense que el cuello inclusive se debe encoger un poco para que el material genético del virus pueda ingresar al citoplasma de la célula. Tengamos presente que el virus por sí solo y en cualquier ambiente no puede replicarse, ¿sí? No se utiliza el término reproducción porque recordemos que los virus son acelulares y ellos no tienen
la capacidad de reproducirse por sí mismos. Precisamente por esa razón es que necesita del material que está al interior de la célula y básicamente de qué necesita de las enzimas. El virus no puede hacer su proceso solo, necesita de las enzimas y de toda la maquinaria interna de las células para él poder hacer su proceso de replicación. Una vez que el material genético viral ingresa a la célula, él ya tiene todas las posibilidades para replicarse. Fíjense cómo de un momento a otro, bueno, en el proceso de replicación del virus, deja de existir la información genética de la bacteria y toda pasa a convertirse en la información genética del virus, ¿cierto? Entonces ya no tenemos la información genética que teníamos al inicio y que le correspondía a la bacteria, sino que el virus lo que ha hecho es apoderarse de todo ese material y replicarse a él mismo. Entonces, en este caso, lo que se generan son las enzimas virales y replicamos el material genético viral. El material genético viral. Entonces, aquí ya tenemos todo lo que va a ir dentro de una nueva cápside, de una nueva envoltura para que el virus pueda salir. Entonces, una vez tenemos la replicación del material genético viral, se sintetizan, se forman las cubiertas, el cuello, bueno, toda la parte que necesita la célula para poder meter allí el material genético viral. Y ya entonces ese material se encapsida, es decir, se mete dentro de cada una de estas cápsides. Todo eso lo hace al interior de la célula, todo dentro de la célula. Entonces, todo el material genético viral se va quedando aquí en estas cápsides, por eso decimos se encapsida, y luego se ensamblan los nuevos virus. Entonces ya la cápside con el cuello y aparecen las paticas que también son proteicas y se ensamblan. Se forman los nuevos virus y una vez ya están listos, entonces se rompe la membrana celular, se rompe la membrana celular y las partículas virales van a salir a buscar otras células para hacer exactamente lo mismo. En este caso, como hay lisis, hay rompimiento, fíjense que la bacteria prácticamente desde aquí, una vez el virus ha ingresado su material genético viral, la bacteria casi que desaparece. De aquí en adelante todo es del virus, hasta que sale y busca otras bacterias a las cuales infectar y destruir. Por eso se llama bacteriófago. Él destruye totalmente la bacteria. Ya no hay posibilidades de que exista la bacteria, sino que el virus la ataca, la destruye y salen nuevos viriones o nuevas partículas virales para ir a atacar otras células. Esto es lo que sucede con el bacteriófago. En los otros tipos de células, en las células eucariotas, no todas las veces el virus destruye la célula, porque recuerden que la célula eucariota es una célula con organelos, es una célula que tiene otras características y que le permite de pronto sobrevivir al ataque del virus. Este se replica y sale de la célula. Por ejemplo, si a usted le da una gripa, que es una enfermedad viral, la gripa es viral, a usted no se le destruyen las células con una gripa, no, simplemente el virus se replica y sale, se replica y sale de la célula. En cambio, cuando hablamos de virus como el que produce el VIH, ese virus sí destruye células y destruye las células del sistema inmunológico. Entonces destruye las plaquetas, destruye los glóbulos blancos, o sea, va encaminada a acabar con el sistema de defensa de un organismo. ¿Mm? Pero eso es básicamente lo que podemos observar. En las células procariotas, las bacterias, la célula se destruye porque el material genético se pierde, todo se pierde. En las células eucariotas no. Simplemente en la mayoría de los casos el virus entra, hace su proceso de replicación, sale y infecta y daña
o bueno, infecta otras células y vuelve y se replica. O sea, eso es básicamente lo que sucede con el mecanismo de acción que tienen los virus en un organismo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ok. Virus tenemos muchos, de muchas formas, ¿no? De muchas formas. Y pues dependiendo de su forma, dependiendo de la, digamos, la enfermedad que ellos vayan a generar, tenemos virus que producen enfermedades a corto plazo. Mientras les voy diciendo esto, ya pueden ir haciendo el esquema. Y virus que nos van a generar enfermedades a largo plazo y enfermedades mucho más complejas, ¿no? Por otro lado, se considera que hay cepas de virus que son armas biológicas. ¿Sí? Por ejemplo, se especula, porque pues no, nadie puede decir que efectivamente así es, pero hay dentro de las tantas teorías y cosas que salen con respecto a todo esto, se dice que hay una cepa en laboratorios del virus de la varicela. El virus que produce la varicela se llama herpes zóster. La varicela es una enfermedad viral que, digamos, puede cursar de una manera muy fácil en los niños, aproximadamente 15-20 días, generando las erupciones, las llaguitas que conocemos y bueno, en fin, todas las consecuencias que son normales de una viruela, de una varicela, perdón. Pero se habla de un virus, de una cepa particular de la varicela, del herpes zóster, que tiene la capacidad de matar personas en cuestión de 3 o 4 horas. ¿Mm? En cuestión de 3 o 4 horas. Son virus que han sido modificados genéticamente. Eso es lo que se llaman las armas biológicas. Virus, bacterias, cualquier tipo de microorganismo que pueda ser patógeno y que ha sido modificado genéticamente y por lo tanto tiene mayor capacidad de hacer daño. Tiene una mayor capacidad de hacer daño y la idea es que finalmente se conviertan en armas letales, ¿sí? Porque en este caso, mm, el fin último de modificar genéticamente esos virus y esas bacterias es provocar la muerte de las personas, no una enfermedad, porque ya de por sí ellos generan esas enfermedades, sino de hacerlos más letales, más perjudiciales para las personas. De eso se habla dentro de lo que son las armas biológicas. ¿Bueno? Entonces, vamos a hacer el esquema. Si surge alguna pregunta, chicos, la pueden hacer. Bueno, al igual que los virus, otros microorganismos patógenos que también generan inconvenientes, sobre todo a nivel de, del sistema digestivo, son los protozoos. Los protozoos vienen de aguas contaminadas básicamente y la transmisión de las enfermedades se da por estas aguas contaminadas, pero también por los mosquitos que beben de estas aguas o también, por ejemplo, porque se pueden parar en los desechos fecales de quienes están contaminados con este tipo de microorganismos y cuando pican a una persona, pues transmiten estos protozoos al organismo. Ahora, los protozoos tienen diferentes formas de actuar ya estando dentro de un organismo. Entonces, vamos a mirar cuáles son esas dos maneras como los protozoos actúan. En este caso, se escogió un insecto que se llama triatomino. El triatomino es un insecto que puede transmitir, digámosle, al ser humano unos protozoos denominados tripomastigotos, ¿sí? Tripomastigotos. Entonces, miremos aquí qué es lo que sucede, cómo es el proceso y yo después les envío la imagen para que ustedes puedan realizar esto con tiempo.
Entonces, lo primero que sucede es una picadura por parte del triatomino. Fíjense acá, la persona es picada por ese organismo y le transfiere los tripomastigotos, perdón, que están en las heces del animal. Entonces, eso es lo que él transmite. Aquí tenemos el esquema de lo que es un tripomastigoto. Aquí está. Aquí también aparece. Esos tripomastigotos metacíclicos entran en las células que están alrededor de la picadura. No se van a pasear de una vez por todo el torrente sanguíneo, no. Ellos se quedan en las células que están ahí cercanas a donde se generó la picadura y en el interior de esas células ellos se transforman. Entonces, este tripomastigoto se transforma en un amastigoto. Estos amastigotos, fíjense que son más pequeñitos, es similar a lo que sucede con los virus, ¿no? Entonces hay una picadura, el microorganismo ingresa, bueno, en el caso del virus no es picadura, sino es al interior de la célula. Pero en este caso, a través de la picadura ingresan estos microorganismos, llegan a las células y se multiplican como las bacterias por fisión binaria, ¿sí? Entonces estos tienen como una mezcla entre los dos. Entonces, se multiplican por fisión binaria, es decir, que cada determinado tiempo se van duplicando la cantidad de protozoos que puedan haber ahí. Y básicamente ¿en dónde? En las células de los tejidos infectados. Ellos no destruyen las células, sino que simplemente se van reproduciendo y van saliendo de ahí a afectar más células. Entonces, en este caso, los tripomastigotos, que son estos que están aquí, los primeros, em, pueden infectar otras células y se van transformando en amastigotos intracelulares, es decir, van cambiando su forma y van afectando otras células y van afectando otras células hasta que aparecen los signos clínicos de ese cuadro infeccioso, el dolor, todo lo demás. El dolor y todas las demás sintomatología que se pueda presentar según la enfermedad que esté produciendo este protozoo. Una vez los amastigotos intracelulares, o sea, estos pequeñitos, salen, se transforman nuevamente en estos tripomastigotos. Vuelven a transformarse en estos, como que por decir de alguna manera, se desarrollan, ¿sí? Hasta volver a convertirse en tripomastigotos y entran a la circulación sanguínea. Cuando entran a la circulación sanguínea, ellos simplemente pueden pasar a muchas células en el organismo e inclusive también pueden llegar a ser eliminados a través de las heces fecales, ¿sí? Y un mosquito que se pare en esas heces pues va a generar contaminación para otras personas. En ese caso, ese es el caso cuando, por ejemplo, es una picadura, pero también se puede dar que haya una ingestión de los tripomastigotos. ¿Cómo se puede dar una ingestión? O sea, que de pronto este triatomino, que es el organismo a través del cual se transfiera, no pique a una persona, sino se pare sobre la comida. Entonces, la misma cuestión, esos protozoos van a quedar ahí en esos alimentos o en el agua, por ejemplo, y viene otra vez el proceso de la infección. Hay que tener presente entonces que allí se genera la infección y ya no se divide en amastigotos que vayan a las células, sino que es el mismo epimastigoto el que llega directamente al estómago. ¿Por qué? Porque en ese caso se tragó, no fue una picadura. Entonces, al tragarse, va directamente al estómago y se multiplica en el estómago sin convertirse en amastigoto, o sea, en estos pequeñitos, sino que él se va a multiplicar en el estómago, en el intestino y va a salir a través de las heces fecales que luego vuelven y pueden ser contaminadas por este tipo de microorganismos. Algo así pasa con los protozoos. Aquí tenemos el inicio de la infección, en el caso, por ejemplo, de la picadura.
¿Cuándo viene a darse el diagnóstico? Cuando el amastigoto ya o el tripomastigoto ya ha pasado por diferentes lugares generando toda la sintomatología. Fíjense que la mayoría de los microorganismos, mientras se reproducen, no nos van a generar ningún síntoma, pero una vez que se reproducen, entonces, y llegan a los lugares, ahí es donde generan los síntomas y se generan las correspondientes enfermedades. Aquí también entra la ameba, entra el plasmodium, entra, que es el que produce la malaria, entra, ay, se me olvidó el nombre del otro, que son dinoflagelados, que hacen parte de ese grupo de protozoos. Entonces, la imagen se las voy a publicar en el grupo para que con calma podamos hacer el esquema, que después los voy a pedir los que hemos venido haciendo. Bueno, entonces, con esta parte terminaríamos por el día de hoy porque se nos acabó el tiempo y en la próxima clase vamos a hablar de cómo es el mecanismo de acción de los hongos y ya entramos entonces a hablar de la descripción de cada una de estas de las enfermedades que ellos producen. Entonces, chicos, que tengan excelente fin de semana. Les voy a mandar también por el grupo la invitación al Festival de Danza, que es el lunes. Y bueno, nos estaremos viendo nuevamente el día lunes. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Saludos en las casitas, juiciosos. Chao, chicos.